Perdón, hermanos, es que hubo una falla aquí en el teléfono. Y pues vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad? Ahí donde están en sus casitas, pues cada uno, ¿verdad? Sabe lo que va a decir a nuestro Padre, ¿verdad? Vamos a empezar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Gracias porque una vez más estamos aquí delante de tu presencia, Padre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, de nuevamente, Señor, amanecer y ver la luz del día, Señor. Gracias por nuestras vidas, por nuestra salud, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú has estado con nosotros en todo momento, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tenemos vida, porque tenemos un techo, Padre, porque tenemos un lugar donde descansar. Gracias, Señor, por nuestros esposos, por nuestras esposas, Señor, por nuestros hijos, Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú nos has dado todo, Señor, porque no nos ha hecho falta nada, Señor. Has dado sustento, Señor. Nos has dado el pan de cada día, Padre. Gracias, bendito Dios, porque es por amor y misericordia que tienes para con nosotros, Padre. Gracias, bendito Dios. Gracias por la tierra, Señor. Gracias por el sol. Gracias por el aire, Señor. Gracias, Señor, por toda tu creación, Señor. Gracias porque todo lo que has hecho, Señor, es bueno, Padre. Gracias, bendito Dios. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu santo nombre en esta mañana, Padre. Gracias, bendito Dios, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están escuchando, Señor, en este momento tu palabra, Señor, que están, Señor, ahí delante de tu presencia, Señor, unánimes, Señor, como tu pueblo que somos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tu palabra dice que tú escuchas el clamor de los justos, que atentos están tus oídos, Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú nos escuchas, Padre. Gracias porque, bendito Dios, porque tu misericordia, Señor, ha estado con nosotros, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias. No nos cansaremos de darte gracias, Padre, porque todo, Señor, todo te lo debemos a ti, Señor. Bendito Dios, el que estemos hoy aquí con vida, Señor, con salud, Padre, es gracias a ti, Padre. Gracias, bendito Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que tú vas a darnos, Señor, esa palabra viva y eficaz, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, Señor, nuestros corazones, Padre, que esa palabra, Señor, quede sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Tú sabes la necesidad de tu pueblo, Señor. Tú sabes, bendito Dios, de qué tenemos necesidad, Padre. Pero tú, Señor, eres el que provee, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tú das alimento, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor, esa palabra nueva, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, por la vida de mi esposo, Señor. Gracias porque tú, Señor, le vas a derramar de tu gracia, de tu sabiduría en él, Señor. Quita todo nervio, Señor. Que esa palabra, Señor, que él va a dar, Señor, que sea palabra viva, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, bendito Dios, hablando a través de él, Señor. En el nombre de Jesús, bendito Dios. Gracias, Señor, porque bendito tú, Señor, tomas el control de todo, Padre. Espíritu Santo, sé tú el que convence, Señor, el que convenza, Señor, a cada persona, Señor, que nos ve por primera vez, Señor, que tú hables a sus corazones, Padre. Bendito Dios, tú sabes lo que ellos necesitan, Padre. En el nombre de Jesús, que seas tú el que convenza, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por este momento, Señor. Gracias por la vida de nuestros pastores, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Buenos días, hermanos, buenos días, hermanas, buenos días, pastores, buenos días a todos los que están escuchándonos por este medio. Que la bendición y la paz de Dios sea en Cristo en sus corazones. Vamos a alabar a nuestro Dios. Amén. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Gracias. Acéptame como ofrenda de amor, como sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada quiero ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Bendito Dios. Unos seres Como soy, Señor, sin nada quiero ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Levanta tus manos y cántalo. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume. Sí, buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Todos buenos días, Iglesia de Zapotitla. Buenos días a todos los que están escuchándonos a través de este medio que es, ¿verdad? Es una gran bendición en que tenemos
estos medios para podernos comunicar, para poder, ¿verdad?, transmitir la enseñanza de que Dios nos tiene preparados para cada uno de nosotros. Sí, vamos a darle gracias, sobre todo, aunque mi esposa dio gracias, también yo doy gracias por el privilegio que tenemos de compartir esta palabra hacia su pueblo, ¿verdad? Gracias, Señor, te damos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que Él es el autor y consumador de todo ello, bendito Dios, de todo lo que nosotros, Señor, necesitamos de Él. Tu Santo Espíritu, Señor, hablando a nuestras vidas, tu Santo Espíritu hablando a nuestros corazones, bendito Dios. Sobre todo, bendito Dios, Señor, que tu palabra, bendito Dios, fluya como un río, Señor, en nuestro interior, bendito Dios, limpiándonos, purificándonos, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y coyuntura y tuétano de nuestros huesos, discierne nuestros pensamientos, escudriña el corazón nuestro, Señor. Gracias, bendito Dios, por esta bendita palabra que tenemos de parte de ti, Padre. En nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, todo el tiempo, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, la oración por los diezmos, por las ofrendas, Señor. Ponemos en tus manos, bendito Dios, también, Señor, lo que se va a ofrendar, Señor, lo que se va a diezmar, Señor, para la iglesia, Padre, para las necesidades que se requieran, Padre. También ponemos en tus manos, bendito Dios, los que están escuchándonos por primera vez, Señor. Sé tú hablando a sus vidas, a sus corazones, bendito Dios, así como a todo tu pueblo, Padre. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Tu Santo Espíritu obrando en nuestras vidas, Señor. También ponemos en tus manos las oraciones de cada necesidad, Señor, porque tú eres el hacedor de milagros, Señor. También te ponemos en tus manos los anuncios, bendito Dios, todo en tus manos, Padre, todo el tiempo, Señor, con mi esposa, con mis hijos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Bueno, hermanos, hemos estado hablando acerca de la mortificación del pecado y esto resuelve el conflicto con Dios. Resolvamos nuestro conflicto con Dios. ¿Por qué se ha estado hablando mucho esto? Porque Dios quiere que reconozcamos delante de Él que, ¿verdad?, que somos pecadores y que necesitamos de Él para poder vencer nuestro pecado, para poder vencer nuestras debilidades, para poder vencer nuestra carne. Necesitamos la ayuda de Él y no podemos nosotros con nuestros propios medios, ¿verdad? No, nosotros no tenemos la capacidad para poder, ¿verdad?, vencer nuestro pecado. Y necesitamos la ayuda de Dios. Y todo lo que se ha estado hablando es acerca de esto. El Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Porque Dios nos anhela que dejemos nuestro pecado. Y Él produce en nosotros ese gran deseo de dejar nuestro pecado. Sí, hemos estado viendo cada parte, ¿verdad?, de todo lo que es cómo mortificar el pecado. Sí, hace 8 días estuvimos viendo, rápidamente lo voy a decir, sí, el pecado debe producir que en nosotros, ¿verdad?, un dolor, algo que nos consume, que sintamos en nuestro corazón, ese sentir en nuestro corazón, tristeza por haberle fallado a Dios, porque es una responsabilidad tuya y mía, ¿sí?, de corresponderle a Dios.
¿sí? De dejar que nuestro pecado. También vimos lo que es mortificar. ¿Qué es mortificar el pecado? Es quitarle fuerza a fin de que muera mi deseo de pecar. ¿Sí? Es quitarle fuerza. Otra idea de mortificar el pecado es debilitarlo, no dándole de comer. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad de identificar, ¿verdad? En mi propia vida, qué alimenta mi naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Que estemos conscientes de que si lo alimentamos, ¿sí? Esto es lo que nos dice, lo que es mortificar el pecado, ¿sí? Vimos también lo que era el engaño del pecado, no minimizar el pecado, porque si nosotros le damos entrada, sea como diciendo, es un taquito nada más, no es no pasa nada, no, hermanos, es pecado delante de Dios, sea pequeño, sea grande, es pecado delante de Dios, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos viendo, el pecado que es cruel en nuestras vidas, ¿sí? Nos destruye. El verdadero creyente que ha sido engañado por el pecado puede tener la seguridad de la salvación, pero sabe que no ha sido responsable, ¿sí? De no hacer morir las obras de la carne. Entonces, en nuestra conciencia debe haber una disciplina de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Para qué? Para dejar ese pecado. Y esa disciplina, yo tengo que buscar su palabra, tengo que buscar leer su palabra y de ser posible llevarlo en oración. Señor, no puedo, necesito ayuda tuya para poder dejar mi pecado. ¿Sí? Entonces hoy vamos a ver qué es lo que realmente llevan o nos lleva lo que es mortificar el pecado dentro de nosotros. Y es una responsabilidad permanente. Hoy vamos a comenzar con esto. O sea, ¿cómo es que tengo esa responsabilidad delante de Dios? Si yo en verdad he creído en Cristo, si en verdad soy un verdadero creyente, ¿sí? Si el ser un verdadero creyente es que voy a esforzarme con la ayuda de Dios, ¿sí? Voy a poner el empeño, voy a poner el deseo de mortificar el pecado, ya no dándole de comer, ya no alimentándole, quitándole fuerza a mi pecado, ¿sí? Porque si yo en verdad digo ser un creyente y no estoy erradicando con mi pecado, estoy alimentándolo, entonces no soy un verdadero creyente. Pero si yo soy responsable, ¿sí? Si yo en mí, el mortificar el pecado, ¿verdad? Dejar mi pecado, es mi responsabilidad y mi responsabilidad debe de ser permanente. O sea, debe de haber una perseverancia, debe haber una constancia. ¿Sí? Dios nos perdona, sí. Si caemos, Dios nos vuelve a levantar. Pero no porque me vuelva a levantar, yo voy a seguir alimentando mi pecado. No, tengo que irlo dejando y pedirle, lógicamente, con la ayuda de Dios, el Espíritu Santo que mora en ti como mora en mí. Los creyentes, fíjense, los que hemos creído en Cristo, los que hemos creído en la salvación en Cristo, ¿verdad? Que es el evangelio que les estamos hablando, que es el evangelio verdadero que les estamos predicando, porque este es el evangelio, este es el ministerio que Jesucristo, ¿verdad?
nos presentó en los evangelios: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto es lo que Dios nos ha ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El creer, el arrepentirnos, el creer y el arrepentirnos es un don de Dios. ¿Sí? Es un don de Dios. Ahora, los creyentes recibimos la capacidad de Dios. O sea, necesitamos la capacidad de Dios para poder mortificar nuestro pecado y para que tengamos esa responsabilidad permanente delante de Dios. ¿Sí? Entonces, no es tu capacidad, no es mi capacidad que yo pueda resolver mi pecado. No lo puedo resolver. El único quien puede resolver mi pecado, el único que me perdona, el único que limpia mis pecados es Cristo. Y el hecho de que yo haya creído en Cristo, entonces me hago partícipe de esa responsabilidad. Y también me ha dado la capacidad, ¿para qué? ¿Para qué? Para aborrecer el pecado. Por eso cuando nosotros tenemos esa palabra rema en nuestra vida, no por decirlo, sino que escrito está en la palabra. ¿Sí? El temor al Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Yo aborrezco, dice el Señor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues en esta palabra tengo que pedirle ayuda a Dios. Señor, ayúdame a aborrecer lo que no te agrada a ti. ¿Sí? Todavía me salen las palabras no correctas. Todavía me salen el juzgar a los demás. Todavía me sale el murmurar por los demás. Señor, ayúdame tú. ¿Sí? Es que es esto que Dios te ha dado, la capacidad. ¿Para qué? Para que aborrezcamos al pecado. Y anhelamos también que haya un anhelo en nuestros corazones, ¿verdad? Un anhelo en nuestro interior, ¿verdad? De ser libres de todo impulso de pecar. Si el pecado ahí está en mí y se me presenta, pues yo voy a, ¿qué? Voy a tener va a haber en mí, en mi corazón, un anhelo por ser libre. Porque esto es lo que el ser libre es que ya no voy a darle libertad, de darle de comer a mi pecado, ¿verdad? Sino que es de todo impulso de pecar. O sea, anhelamos ser libres de todo impulso de pecar. O sea, debe de haber un anhelo en tu corazón y un anhelo en mi corazón de ya no pecar. ¿Sí? Ya no queremos ser, o sea, decirle: Señor, ya no quiero ser dominado por él. Ayúdame tú, fortaléceme tú, dame la sabiduría. ¿Para qué? Para ya no pecar contra ti, Padre. Ya no hacer lo que yo antes hacía. Que reconocemos que el pecado está en nosotros. Pues tú tienes que reconocer y yo tengo que reconocer que el pecado está en mí, está en ti. Pero ¿qué crees? Ya no te gobierna y ya no me gobierna. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo. Porque tenemos su Santo Espíritu. Hemos hablado que Él es el que nos santifica, que Él nos lleva a ese proceso, ¿sí? Para que el pecado ya no gobierne tu vida, ni gobierne mi vida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Escrito está en su palabra, Romanos 6, del 6 a 7. Sabiendo esto, tú ya sabes, yo ya sé, porque la palabra me lo ha enseñado, ¿sí? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea, nuestra vieja naturaleza
Sí, nuestra naturaleza de pecador ya ha sido crucificado juntamente con Él a esa cruz. Y esa cruz habla en Corintios. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Pero esto es perdón, esto es poder a nosotros. Entonces, el poder de la cruz tiene poder ¿para qué? Para desarraigarnos de nuestro pecado, porque ahí murió Él. Esa cruz derramó su sangre para limpiarte y limpiarnos de nuestros pecados. ¿Sí? Juntamente con Él. O sea, Él cargó con nuestro pecado, Él cargó con nuestra maldad. ¿Para qué? Por nomás porque sí, porque nada más porque murió y ya. No, tuvo un propósito. Y el propósito es que tú te salves. ¿Sí? Y no moramos, o sea, no esté lo que habíamos visto anteriormente, ¿verdad? De lo que la condenación. O sea, si yo satisfago mi carne, si yo satisfago mi pecado, hay cierta sentencia y la sentencia es muerte eterna. Y si yo aborrezco el pecado, si yo dejo mi pecado, y si el Espíritu Santo mora en mí, hay una sentencia, y la sentencia es la vida eterna. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Dios nos está mostrando aquí del pecado. Para el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, ¿qué es lo que está en tu cuerpo? ¿Qué es lo que está en mi cuerpo? Aún hay pecado. ¿Sí? Y entonces, ¿pero para qué hizo esto Dios? ¿Para qué? Para que a fin de que no sirvamos más ya al pecado. Ya no vamos a servir más al pecado. ¿Por qué? Porque el pecado cuando ya fue crucificado juntamente con Él, ¿verdad? El pecado va a ser destruido. Y ya no vamos a servir más al pecado. ¿Por qué? Porque Cristo mora en ti, el Espíritu Santo mora en ti. Porque el que ha muerto, sí, estábamos muertos, separados de Dios. Muerte significa separación, sí, y nosotros estábamos totalmente separados de Dios. ¿Por qué? El pecado nos separaba de Dios. Sí, ahora hemos sido justificados del pecado. Sí, Jesucristo nos justificó. ¿Qué significa justificación? Es quitar la culpa. O sea, la culpa que nosotros teníamos, Dios cargó, Jesucristo cargó con nuestra culpa. Jesucristo cargó con nuestra maldad allí en esa cruz. Él cargó con toda la ira de Dios. Nosotros mismos, ¿verdad? Lo llevamos a esa cruz. La vieja naturaleza en nosotros ya murió en Cristo, ya murió con Cristo. El cuerpo del pecado ya fue destruido. O sea, ya no gobierna el pecado en tu vida, ni gobierna. El que va a gobernar en tu vida es Cristo. El que va a gobernar a través en tu vida es el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo ya mora en ti y mora en mí. Y Él es el que nos va a ayudar. Él es el ayudador. ¿Para qué? Para que podamos vencer nuestra carne, nuestras debilidades. Para que podamos vencer nuestro pecado. Porque solos no tenemos. Es ahí donde entra la capacidad que Dios te dio y que Dios me dio para vencer esa vieja naturaleza, pecado.
El cuerpo del pecado ya fue destruido. Ya puedes negarte a servir dice, puedes negarte a servir al pecado que se despierta en ti por la tentación. O sea, negarlo, sí, huir de esa tentación. Vamos a ser tentados. Sí, vamos, y a lo mejor, posiblemente, a lo mejor pueda haber el que pueda despertar tus pensamientos, tus imaginaciones para pecar, pero Dios ya pagó por eso. Y cuando fallemos, pues tenemos que pedir, ir a la presencia de Dios, ir a la cruz. Señor, yo no puedo, necesito tu ayuda. ¿Sí? Por tus concupiscencias, ¿sí? Por nuestros deseos de nuestra carne, ¿verdad? Romanos 6:8. Y si morimos con Cristo, o sea, morimos juntamente con Él, ¿sí? Creemos que también viviremos con Él. O sea, si voy a morir, este cuerpo va a morir, este cuerpo de pecado va a morir, pero algún día vamos a vivir con Él. Cristo es la vida eterna. Y nosotros tenemos la vida eterna hoy en Cristo, si en verdad somos creyentes de la palabra. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo, aquí está. Si en verdad somos en Cristo, hemos crucificado nuestra carne con nuestras pasiones y nuestros deseos en su cruz. Pero los que son de Cristo, los que en verdad hemos creído, los que en verdad somos creyentes y que hemos creído a la palabra, que hemos creído en la fe de Cristo, porque por gracia sois salvos. Sí, en la fe de Cristo, y no es por obras. Sí, no es por obras para que nadie se gloríe, es para que Él sea glorificado en tu vida como en mi vida. Sí, entonces ya nacimos de Dios por su gracia. Ya nacimos de Dios por su gracia, por la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Es un regalo inmerecido. O sea, te brindó a Cristo, te brindó la fe, te brindó creerte, te brindó arrepentirte. Pero este es un atributo de Dios. No es por mis méritos, es por la gracia de Dios. Por medio de la fe en el sacrificio de Cristo. Cristo se sacrificó. Cristo fue el sacrificio, el único sacrificio. Cristo fue la propiciación. Cristo fue la redención. Cristo fue la reconciliación. Estos son los 4 rostros de Cristo. Pero déjame decirte que está latente el animal salvaje dentro de ti. Cada uno de nosotros está latente. Por esto dice que mortificar el pecado es no darle de comer, no quitarle fuerza. ¿Por qué? Porque si yo le quito fuerza, entonces Cristo va a reinar y está reinando. El Espíritu Santo está ayudándonos para que no darle alimento a ese animal. ¿Sí? Salvaje dentro de cada uno de nosotros. Pero fue declarado por Dios, por nuestra vieja naturaleza. Está muerta por su poder y por la obra del Espíritu Santo.
¿sí? Esa vieja se refiere a esa naturaleza, ¿sí? Que nosotros, ¿sí? Teníamos, ¿verdad? Juan 1, aquí Juan 1, si en verdad hemos nacido de nuevo, si en verdad somos nacidos de Dios, ¿sí? En Juan 1, del 11 al 14, diciendo así la palabra de Dios, a los suyos vino. Los suyos vino. ¿Quiénes eran los suyos? Pues su mismo pueblo de Israel. Pero su pueblo Israel lo rechazó. ¿Sí? Dice, a los suyos vino. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que es un don de Dios. El hecho de que te haya hecho como hijo tuyo, o hijo suyo, perdón, ¿verdad? Porque dice, ya nacimos en Dios. Entonces, y es por la gracia de Él, por la gracia de Cristo. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice, de los cuales les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces nosotros somos nacidos, ¿qué? En Cristo espiritualmente. Hoy somos esa herencia, partícipes de esa herencia. Aquí se cumple la promesa de Abraham en nosotros. ¿Sí? Entonces vemos, ¿verdad? Que es un don de Dios. El nacer de nuevo, el que hayamos nacido de nuevo. Porque lo que es, como dice en Juan 3, todo aquel que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Colosenses 3, otra cita, ¿verdad? Que es lo que respalda también esta enseñanza, ¿verdad? Colosenses 3, del 3 al 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto, o sea, vosotros ya habéis muerto. ¿Sí? Ya habéis muerto de nuestro pecado. ¿Sí? Con Cristo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, vuestra vida ya está unida a Cristo. Ya hay esa unión con Cristo. Ya tú y yo, ya hay una responsabilidad permanente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi vida ya está en Cristo. Y por esa razón me veo responsable y tengo esa obligación de dejar mi pecado, de dejar mi maldad en mí. ¿Sí? Cuando Cristo, vuestra vida, ¿sí? Cristo, ¿quién es la vida en ti? Cristo. Vuestra vida se manifieste, entonces, ¿verdad? Se manifieste, vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, cuando vuestro pecado se vaya quitándose más y más y más, pues es la gloria de Él. ¿Por qué? Porque Él cada vez se va a ir glorificando más y más en tu vida como en mi vida. Esa es la vida. Ese es el que nos vino a dar vida.
porque estábamos muertos por el pecado, ¿sí? Separados de Dios, y Él nos viene a reconciliar ante el Padre por medio de Él. Él intercede por nosotros. La nueva vida que recibimos, ¿de quién? En Cristo. Se manifiesta, debe ser manifiesta cada vez más, con más fuerza, para estar ¿qué? En su presencia. Fíjense, cuando nosotros pecamos y nos alejamos de su presencia, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el pecado entonces está sobrepuesto y que nos aleja de su presencia. Pero, ¿qué debo hacer? Pues mortificar mi pecado. ¿Para qué? Para estar en su presencia. Porque Él aborrece el pecado. Él aborrece la maldad nuestra. ¿Sí? Y el pecado pues no va a permitir que tengamos su presencia en Él. Tu nueva vida, la espiritual, fíjate, tu nueva vida, que es Cristo, la espiritual, el Espíritu Santo que está en ti, está escondida con Cristo. O sea, tu vida y mi vida, la espiritual, Cristo, está escondida con Cristo. ¿Dónde necesitamos buscarla? Por eso Jesucristo dijo en Juan 15, no me acuerdo qué es, pero dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Por qué? El Cristo es la vida. No hay otro quien dio su vida por ti, por mí. Solo Cristo. Solo Cristo. Ya estás muerto por el pecado. ¿Lo puedes creer, hermano? Ya estás muerto para el pecado, perdón. Ya estás muerto para el pecado. ¿Lo puedes creer? Si lo puedes creer, Dios te da la fuerza para vencer el impulso de pecar. ¿Quién te va a dar? ¿Quién es ese impulso? Pues el Espíritu Santo. Efesios 4, perdón, no es este. La doctrina va de la mano con la fe. ¿Quién es la doctrina? Es la enseñanza de Cristo en nuestras vidas. Que Jesucristo nos vino a enseñar esa doctrina. Es la doctrina que se asombraban, se maravillaban. ¿Por qué? Porque Él reflejaba una presencia, la presencia de Dios, la presencia del Padre. Colosenses 3:5. Haced morir. Ahora, ¿qué te pide? Pablo está hablando aquí a los colosenses. ¿Qué debo hacer? Haced morir en mí. Haced morir ¿qué? El pecado, carne, mis deseos, mis concupiscencias. Pues, me está diciendo, pues hazlo, pues me está invitando, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Por qué? Porque esto que está aquí en este mundo, lo terrenal, esto que está aquí, es lo que nos contamina, ¿sí? Si nos dejamos influenciar por el pecado. Pues haced morir pues lo terrenal en vosotros. Entonces Cristo mismo decía, mi reino no es aquí, mi reino no es terrenal, mi reino es celestial. O sea, ¿qué es lo que tengo que ver? Las cosas de arriba. Entonces, para hacer morir lo terrenal, el Espíritu Santo nos sacó de la muerte eterna a la vida en Cristo. El Espíritu Santo
nos sacó de la muerte eterna a la vida en Cristo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en Cristo? Pues fue la resurrección. Él lo resucitó de entre los muertos. Ahora, ¿qué ha hecho en ti? ¿Qué ha hecho en mí? Pues nos ha resucitado. Nos ha dado vida porque estábamos muertos. Él te sacó, Él nos sacó de la muerte eterna. ¿Sí? Para darnos, ¿qué? Vida eterna. Fuimos reconciliados con Dios en Cristo. Fuimos reconciliados y sellados para vida eterna. ¿Para qué? Sellados para la vida eterna con su Espíritu. Por eso nuestra sentencia, si estamos en Dios, si estamos en Cristo, si estamos en su Espíritu Santo, sí, tenemos la vida eterna. Nuestra sentencia es la vida eterna. Romanos 8:33:3. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es una pregunta. Dios es el que justifica. O sea, Dios es el que nos justificó en su Hijo. A su vez en Él. ¿Por medio de qué? Su Espíritu Santo. Él es el que justifica. Cristo es Dios. Él tiene el poder de quitar el pecado. ¿Sí? Ahora sí, vamos a Efesios 4:30. Efesios 4:30. ¿Qué nos dice acerca del Espíritu? Dios dice que no contristéis al Espíritu Santo de Dios, en el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sí, o sea, a veces, ¿cuántas veces le fallamos a Dios? Mentalmente, en nuestro corazón, en nuestra imaginación, le fallamos a Dios, contristamos al Espíritu Santo. Si yo leo esta cita desde un antes, me está señalando que debo tener una nueva vida en Cristo. Y me está señalando, también me está marcando que debo dejar la mentira, que debo dejar el engaño, que debo dejar el robo, que debo dejar la fornicación, que debo dejar el adulterio. Si quieres leerlo, hermano, puedes leer, está dice, la nueva vida en Cristo. Cuando nosotros tenemos a Cristo, vamos a vivir una nueva vida en Cristo. ¿Sí? ¿Qué nos dice acerca? Hay una falsa enseñanza. Fíjense. El creyente es librado totalmente del poder del pecado. ¿El creyente es librado totalmente del poder del pecado? Pues no, porque aún recordemos que estamos todavía en este proceso de ¿qué? De santificación. ¿Sí? ¿Vamos a cometer pecado? Sí. Vuelvo a repetir, ya no se enseñorea de nosotros, porque Cristo es el que venció el pecado. El Espíritu Santo nos ayuda a no pecar. Pero de que está. Y aún no somos librados. Por eso he ahí las tentaciones. El tentador está a la puerta. Y puede tentarnos en cualquier debilidad que tú tengas, sea cual sea, en la que tú sigues luchando, en la cual sigues, ¿verdad? Sí, luchando, o sea, que te cuesta. ¿Quién nos va a ayudar a librar? O sea, por esto, líbrame, Señor, de toda tentación.
líbrame, o más bien ayúdame a vencer la tentación. Bienaventurados los que, bienaventurados en San Santiago, bienaventurados los que vencen la tentación. Cuando venzan la tentación, recibirán la corona de vida, que es su espíritu. Filipenses, ¿qué nos dice acerca de esta falsa enseñanza? El creyente es librado totalmente del poder del pecado, está entre comillas. Filipenses, ¿qué nos dice Pablo en Filipenses 3 del 12 al 14? Fíjense, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, no, hermanos, aún no somos perfectos. Aún diga el hermano, la hermana, o que yo no soy pecador, ya Dios me perdonó, sí, ya te perdonó, pero aún no somos perfectos. Todavía no somos perfectos. Pero no, esto no es que también me dé la libertad de pecar y pecar, no. Y que diga, pues al fin no somos perfectos, ya cometo y todavía nos justificamos. No, es dejar nuestro pecado. Sí, no somos aún perfectos, ¿sí? Sino que prosigo la meta para ver si logro hacer aquello que lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Nos hablaron de la perseverancia. ¿Qué es perseverancia? Es perseverar. Pese las pruebas, pese las circunstancias, pese las tribulaciones, pese todo ello, ¿sí? Nosotros, nuestra meta es Cristo. Ver, asir, ¿qué significa asir? Asir, tomar con fuerza algo. O sea, tomar a Cristo como el objetivo de mi vida, como el centro de mi vida. Mi unión con Cristo es dejar mi pecado, es serle fiel. Asido por Cristo. O sea, Él fue el que nos puede dar fuerzas. ¿Para qué? Para que podamos vencer nuestro pecado. Recordemos que aún no somos perfectos. Estamos en un proceso. Hermanos, yo mismo, fíjense, hermanos, está hablando aquí Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, todavía vamos aproximándonos, vamos a esa semejanza que es Cristo. Vamos en ese camino, pero tengo que esforzarme por dejar mi pecado con la ayuda de Dios, porque solo no puedo. Mi capacidad no puede. Necesito la capacidad de Dios, ya lo vimos. Sí, pero una cosa hago, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Entonces, hermano, si tú por amor, el amor de Cristo, hoy pecaste con el hermano, lo ofendiste y vas y pides perdón, ¿qué pasa? Tienes que olvidar lo que queda atrás. Tienes que olvidar, si ya lo perdonaste, ya lo ofendiste, ya pecaste contra él, ya le fuiste y le pediste perdón. Ya no tienes que recordarle. Es más, ya ni tienes que decirle. Porque aquí debe haber un genuino y verdadero arrepentimiento. ¿Sí? Debe haber un genuino arrepentimiento. Porque Dios ya te perdonó. Dios ya nos perdonó. Si mis pecados fueren como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. Si mis pecados fueren de rojo, vendrán a ser como la blanca lana. Quiere decir que vamos en un camino de proceso.
Entonces yo ya no le voy a recordar a mi hermano, mi hermana, sí, pues ya te perdoné y vuelve. No, es perdonarlo. Porque esa parte, ese es el amor de Cristo en tu vida, en mi vida. Entonces ya no tengo que recordarle, sino que ya lo perdoné, ya me olvido, ya pequé. Sí, ya reconozco mi pecado, reconozco mi falta delante de él, en ti, o sea, reconozco mi falta que cometí en ti, te pido perdón. Sí. Entonces vamos a estar en ese camino. Entonces el amor de Dios también te va a sentir en tu corazón, hacerse sentir compasión, misericordia. Pues eso es lo que sintió el Padre. Jesucristo nuestro Señor sintió compasión, sintió misericordia. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados, perdonar nuestra maldad. Por esto, he aquí la misericordia de Dios. Y extendiéndome a lo que está adelante. Entonces, vamos adelante. Vamos adelante. Perseverar, perseverar, perseverar. Sí, ok. Si mi hermano me ofendió, pues yo lo voy a perdonar. Y seguir adelante. Ese es el amor de Cristo. El amor de Cristo es perdonar, amar al que más nos cuesta, a nuestro enemigo. Prosigo la meta. ¿Cuál es la meta? La meta es Cristo. ¿Qué premio? Voy a recibir un premio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la corona que yo voy a recibir, que tú vas a recibir. Cuando lleguemos ante su presencia, ¿sí? Esto es lo que recibiremos de Él, por seguir la meta, a seguir adelante, no quedarnos, sino que el pecado no nos apabulle, que el pecado no gobierne ya nuestras vidas, que gobierne nuestras vidas Dios, que gobierne nuestras vidas Cristo. Por eso venga tu reino, venga tu gobierno, venga tu supremo poder, Señor, a mi vida, Señor. Gobierna mi vida, gobierna mi corazón, gobierna mi alma, Señor. Gobierna mi manera de ser. Ya no quiero hacer mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. ¿Sí? Es una pregunta, ¿podemos dar a Dios excusas por no ser responsable en hacer morir lo terrenal en nosotros? ¿Podemos dar a Dios excusas por no ser responsables? Sí, a veces nos excusamos, hermano. Y no hacemos morir lo terrenal en nosotros. Pero es una pregunta. ¿Qué nos dice a esta pregunta? Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, tenemos palabra, tenemos que armar al Espíritu Santo para poder luchar contra nuestras tentaciones, para poder luchar contra nuestro pecado, pero armamos con la palabra, le damos vida al Espíritu, ¿verdad? Con la palabra para poder vencer nuestras tentaciones. ¿Qué hizo el Espíritu Santo cuando Jesucristo lo llevó al desierto? ¿Para ser qué? Tentado. Cristo fue tentado. Cuanto más tú, hermano, cuanto más tú, hermana, cuanto más yo, vamos a ser tentados. Pero ¿qué necesitamos? La palabra. ¿Por qué? Porque Cristo escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está en esto. Es la palabra
limpiémonos de toda contaminación de carne. ¿Qué nos dice? Que nos limpiemos de toda contaminación de carne. ¿Sí? Y de su espíritu. Esto que está hablando tu espíritu, pero espíritu nuestro, humano. ¿Sí? Carne y espíritu. De toda nuestra carne, sí, que le dábamos satisfacción a nuestra carne. Hoy ya no le vamos a dar satisfacción a nuestra carne. Si me dice mi pastor, vamos a orar a las 5:30, ya no vamos a darle a nuestra satisfacción a nuestra carne. Si nos dice, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo. ¿Sí? Porque nuestra carne trae comodidad, ¿sí? Y nuestro espíritu, habla de un espíritu, pues es nuestro. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pero ¿quién nos va a perfeccionar en esto? El Espíritu Santo, Cristo nuestro Señor, es el que nos va a perfeccionar a esa santidad. ¿En el qué? En el temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Respeto, respetarlo. El temor de Dios, hace un rato hablé, el temor de Dios es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Yo aborrezco, no recuerdo pero están Proverbios. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando yo ya está el temor de Dios, ya está el temor, ¿para qué? Para que yo aborrezca, ¿qué? El pecado. ¿Pero con quién? ¿Con mis fuerzas? No. ¿Con mi capacidad? No. Necesito la capacidad, necesito el poder de Dios y es su palabra. Es normal que enfrentemos etapas de nuestras vidas de tentación. O sea que van a haber tentaciones, hermano. Depende de ti, depende de mí, si yo le doy, si yo abro puerta a esa tentación. Y es abrir puerta a mi pecado. ¿Sí? Tal vez la imagen de Cristo será muy borrosa. Sí, a veces tenemos que ver a Cristo. Cuando nosotros estemos en esa tentación, tenemos que imaginarnos el rostro de Cristo. Imaginarnos lo que Él, cómo es que venció el pecado. Sí, Él venció la tentación. Salmo 51, del 9 al 10. ¿Qué nos dice? Esta es otra que nos respalda a esta cita también. 51, del 9 al 10. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Sí, pedirle a Dios, sí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tengo una responsabilidad. ¿De qué? Una responsabilidad permanente de mortificar mi pecado. Lo que voy a decir ahorita se puede decir, todo esto ya es una conclusión de todo esto. ¿Sí? ¿Te aflige saber que tienes que enfrentar esta lucha cada día de tu vida? O sea, debe de haber una aflicción en ti de que, por eso, aflige mi alma. ¿Para qué? Para enfrentar mi lucha cada día. O sea, el afligir, o sea, de que tengo que ser responsable de cada día. Y cada día tengo una lucha constante interior dentro de mí. ¿Sí? ¿Te aflige? Es tan fuerte la lucha
que de pronto piensas que no eres creyente? O sea, a veces el pecado te hace, tú no, te engaña. A veces, sí, ¿por qué? Porque nos separa del pecado, o sea, el pecado nos separa de Dios. A veces nos sentimos hasta hipócritas. La verdadera preocupación es que identifiques el deseo de pecar. El pensamiento o el hacer lo malo, no hagas nada por hacer morir el pecado en ti. Y no hagas nada por hacer morir el pecado en ti. Porque si tienes al Espíritu Santo morando en ti, eres creyente y recibes el poder para enfrentar tu vieja naturaleza. Amén. ¿Sí? Porque si tienes al Espíritu Santo morando en ti, eres creyente y recibes el poder para enfrentar tu vieja naturaleza. Dios nos dio la capacidad para enfrentar nuestra vieja naturaleza. ¿Por qué Dios no incluyó en sus planes de salvación el pecado de la vida del creyente? ¿Será para que respondamos de Él totalmente a nuestra salvación? ¿Dejaríamos ser humildes al no depender de Él? Si no te haces responsable, si no me hago responsable de los pensamientos carnales de mi propia vida, el pecado pudiera ejercer dominio sobre mí. O sea, si yo no me hago responsable de mi pecado, si yo no me hago responsable de mis situaciones carnales, ¿sí? El pecado pudiera ejercer dominio sobre mí. Si respondes que no puedes, o es una excusa creyente o es cierto no creyente. Sí, o sea, ¿qué nos quiere decir esto? No, si erradicamos con el pecado, no se erradica con el pecado totalmente, porque hay un proceso en tu vida. O sea, ahí está, pero va a haber un proceso. Dios va a permitir a veces el pecado por una razón, por esta razón. ¿Para qué? Para que busques de Él, para que necesites más de Él y que tu necesidad es que necesitas ser perdonado de nuestros pecados. ¿Qué piensa este hombre, Robert J. Owen, acerca de la mortificación del pecado? Esfuérzate. La palabra de Dios nos dijo en Josué 1:8, esfuérzate, sé valiente. Ahora está diciendo aquí, esfuérzate para llenar tu mente con una clara y constante conciencia de la culpa, el peligro y la maldad del deseo pecaminoso que te está afectando. O sea, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, voy a pedir esa fuerza, que Él me ayude. El creyente debe rehusar ser atrapado por los razonamientos engañosos de su deseo pecaminoso. Este siempre tratará de excusarse y de minimizar su propia culpa. El deseo pecaminoso siempre razonará de la siguiente manera: quizás esto sea malo, pero hay cosas que son peores. Otros creyentes no han pensado en estas cosas, sino que las han hecho, ¿sí? Etcétera. ¿Qué pasa esto? ¿Qué pasa con esto? Es que aquí usamos palabras de Dios. ¿Para qué? Para justificarnos del pecado. O sea,
¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué dicen los homosexuales? Ah, sí, la palabra de Dios dice, amémonos los unos a los otros. Sí, pero no. Amar a nuestro prójimo es como Cristo quiere. Amarnos los unos a los otros. Todavía lo tomamos de esa manera. Ahora, si Cristo convirtió el vino, el agua lo convirtió en vino, entonces pues, vamos a tomar vino y tomamos la palabra. Son actos engañosos y usamos las palabras ¿para qué? Para hacer nuestras satisfacciones. Esto concluye todo esto, hermanos. Esto concluye la mortificación del pecado. Esto concluye, aunque vamos a tener otra enseñanza acerca de cómo el Espíritu Santo mortifica el pecado. Con esta palabra concluyo. Si dejaran sus hijos mi ley, si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades. Hermanos, Dios nos va a corregir. Dios nos va a corregir, hermanos. A los que en verdad hemos creído. Sí, nos va a corregir Dios. Porque está hablando de sus hijos. ¿Sí? Con esto terminamos, hermanos, acerca de la mortificación del pecado. Lo que acabo de leer ahorita es un resumen de todo lo que tenemos que hacer, nuestra responsabilidad con nuestro pecado. ¿Sí? Gracias, hermanos, por haberme oído. Gracias. Dios los bendiga. Todavía no terminamos, hermanos. Hermanos, pues vamos a pasar al tiempo de las ofrendas, ¿verdad? Que cada uno, Señor, que el Señor hable a nuestros corazones y que Él sea el que ponga en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Por su buena voluntad. Y vamos a la palabra de Dios, que vamos a 2 de Corintios 9, del 6 al 11. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Sí, okay. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, Gracias. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias. Pues así es, hermanos, que sea el Espíritu Santo el que proponga nuestro corazón, ¿verdad? Cuánto hemos de dar, y que dice su palabra que lo demos con gusto y generosamente, que no lo demos con tristeza. También dice que su palabra que ¿quién es el que nos da el pan? El que nos provee y multiplica todo lo que tenemos. Pues Dios, ¿verdad? Es el que nos ha dado todo, y todo lo que tenemos es por medio de Él. Y Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer, y es una forma también de darle gracias a Dios, de glorificar su nombre,
por medio de nuestras ofrendas también, y es una forma de que nosotros demostremos demostremos ¿Cómo dice? cómo es que está agradecido nuestro corazón porque lo que Él ha hecho, ¿verdad? Porque lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha dado mucho y todo lo que tenemos proviene de Dios. También es una forma de acción de gracias en agradecimiento a Él. Porque Él es todo. Él es todo y Él nos da todo. Y pues vamos a orar por las ofrendas, ¿verdad? Y hermanos, pues que sea Él el que nos ayude a tener una actitud correcta para ofrendar. Que no lo demos con tristeza ni porque, pues sí, a veces, como decía una hermana, a veces no sabemos cómo decirles, cómo hablarles de las ofrendas, porque pues dirán cada 8 días lo mismo, las mismas citas, la misma palabra. Pues a veces no sabemos ya de qué forma hablarle al pueblo para que ofrenden. Pero que sea Dios, que sea el Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, hablando a cada uno de su pueblo. De qué forma estamos agradecidos con Dios. Porque es para Dios, todo esto es para Dios, no es para los pastores, no es para ningún hermano, es para Dios. Y todo lo que tenemos es de Dios. Nuestra vida, la vida de nuestros esposos, de nuestros hijos, todo es gracias a Dios. El techo que tenemos, el pan que nos llevamos a diario, todo es gracias a Dios. Y pues Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo. Gracias porque tú hablaste en nuestras vidas. Quizás a veces sentimos dura la palabra, pero es tu palabra, Señor. Y tú sabes lo que necesitamos, Padre. Tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos, Padre, a meditar en tu palabra, en lo que hoy nos diste, Señor. Es cierto, Padre. Día tras día, Señor, pecamos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a que nuestro pecado mengüe, Señor, para que tú crezcas en nosotros. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyéndonos, Padre. En el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por estas ofrendas, Señor, que tú has puesto en cada corazón de nuestros hermanos, Señor. Gracias, bendito Dios, porque todo es para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacerlo con buena actitud, Padre. Gracias, Señor, Padre, y que estas ofrendas sean multiplicadas, Señor, y que los hermanos que han dispuesto su corazón a dar, Señor, que nada les falte, Padre. Y aún, Señor, por los que no tienen, Padre, que seas tú, Señor, dándoles, proveyéndoles lo que les hace falta, Padre. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Sí, hermanos, pues, ¿verdad? Esto de las ofrendas, pues sí, hermanos, que Dios haga lo que vaya a hacer en nuestros corazones, ¿verdad? Pero sí los invitamos porque, pues, es espontáneo el que diezmemos, porque el diezmo tenemos que saber que es el tope. Las ofrendas y todo ello, de lo que tú des para la renta o para otras necesidades de la iglesia, pues los invitamos, hermanos. Pues es para cosas que se necesitan en la iglesia, en este caso la renta, en este caso, ¿verdad? Otras cosas
que el día que ya se haga la apertura para abrirla, pues, ¿verdad? También haya lo necesario. Los invitamos, hermanos, a que diezmen, a que ofrenden, ¿verdad? Porque es un mandamiento bueno, es una enseñanza de Dios, ¿sí? Y gracias, bendito Dios, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Vamos a llevar unas oraciones delante del Señor, ¿verdad? Que Dios es el que haga su voluntad en ellos, ¿verdad? Que Él es soberano. Vamos a orar por la esposa del pastor José Juan Zavala, se llama Yolanda, y su hijo Carlos Zavala tienen COVID, Señor. Padre, te pedimos, Señor, por la misericordia, por el amor, por la bondad tuya, Señor, que tú eres generoso y bondadoso, Señor. Tienen COVID, Señor. Seas tú, Señor, sanándolos, Señor. Seas tú, mi Dios, librándolos de ese COVID, Señor. Señor, que su demás familia, Señor mío, no sea contagiada, Señor. Sean librados de este contagio, Señor. Pero rogamos, Señor, tu sanidad en ellos, bendito Dios. En nombre de Jesús, se haga tu voluntad, Señor, y no la nuestra, Padre. También oramos por Alejandro Zapuche. Se hizo la prueba de COVID, Señor. Él se hizo la prueba de COVID, Padre. Que esa prueba, Señor, que se haya... Señor, seas tú, mi Dios, el sanador. Y que en el hospital en que esté, Señor mío, sea librado, Señor, de esa prueba, Señor. Pero no es nuestra voluntad, sino la tuya, Señor, en él, Padre. Seas tú quien lo sane, Señor. Sánalo, Señor, en nombre de Jesucristo, Padre. Te lo pedimos, Señor. Sea tu voluntad, Señor, y no la nuestra. Amén. También oramos por Uriel Zamora, porque su compañero de trabajo tiene COVID. Dios lo guarde de todo contagio, Señor. Sí, Padre, te lo pedimos, Señor. Tú eres su protector, Señor. Tú eres su guardador. Tú seas la sombra, Señor, a su mano derecha, Señor. Tú lo guardes de todo mal, tú guardes su alma, Señor, de Uriel Zamora, Señor, de cualquier contagio, Señor, y de este contagio principalmente, Padre. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. También oramos por el Señor Zenón, está entubado, Señor. ¿Quién tiene el poder, el Señor? El poder solo es tu Santo Espíritu, Señor. El quien puede hablar a su vida, el quien puede hablar a su alma, el quien puede hablar a su espíritu, Señor, y traiga convicción de pecado, Señor. Traiga convicción de arrepentimiento, Señor. Señor, sé tú hablando a su corazón, Señor. Y tenga esa oportunidad de arrepentirse, Señor, de sus pecados. Reconocer que tú eres la única esperanza. Reconocer, Señor, que tú eres el que lo puede salvar. El reconocer que tú solo puedes levantarlo de ese lugar, Señor. Señor, donde está entubado, Señor. Padre, te lo pedimos, tu misericordia en él, Señor. Sanándolo, Señor, Padre, en nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Amén. También oramos por Agustín Santos. Le hicieron estudios y tiene cáncer, Señor. Sus estudios lo dictaminaron con cáncer, Señor. Tú sabes, solamente tú sabes qué tipo de cáncer tiene en su cuerpo, Señor. Cáncer pulmonar, cáncer intestinal, cáncer en el páncreas, Señor, cáncer en sus huesos. No lo sé, Señor, pero yo rogamos, Señor, tu sanidad en ese cáncer que tiene mi hermano, Señor. Que sea tu nombre glorificado, Señor.
Porque si ese cáncer no es para muerte, Señor, pero es para que tu nombre se glorifique, Señor. Sea glorificado tu nombre, Padre, en nombre de Jesús. Espíritu Santo, gracias, Dios. Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. También oramos por Marcos Almaraz. Está internado porque adquirió un virus, Señor. No sabemos qué tipo de virus, Señor. Pero sé tú, Señor, que lo cuides de ese virus. Señor, lo protejas, Padre. Señor, si Él pueda reconocer que tú eres el sanador, que tú, Señor, tú llevas sus enfermedades, llevaste esas enfermedades, esas dolencias, Señor. Pero pedimos, Señor, que ese virus, Señor, seas tú en el control de ese virus, Señor. Padre, te lo pedimos en nombre de Jesús. Y ese virus, Señor, sea desechado en el nombre de Jesús. Pero no es mi voluntad, Señor, sino tu voluntad. Así como en Él, Señor, sea tu voluntad y no la nuestra, Dios. También oramos por Omar Plasencia, por trabajo. Fue a dejar papeles a una empresa, Señor. Pues seas tú, mi Dios, Padre, tocando los corazones de recursos humanos, Señor, para que Él pueda entrar ahí, Señor. Sé tú, Señor, la respuesta al hermano Omar Plasencia, Señor, que anda solicitando este trabajo y tenga una resolución en su trabajo, Padre. Pero sé tú, Señor, quien vayas por delante de él, Señor. Gracias, bendito Dios. También oramos por Omar, Señor, perdón. Oramos también, bendito Dios, por los hijos del pastor Ramón, por Baruch y Caleb, Señor. Tienen problemas de maduración neuronal. No se someten a la autoridad, Señor. Sé tú, mi Dios Padre. Tú has dicho, bendito Dios, en tu palabra, bendito Dios, que obedezcamos a nuestras autoridades, sean autoridades seculares, autoridades pastorales, Señor. Seas tú poniendo, Espíritu de Dios, ese sentir en su corazón, Señor, de que tienen que someterse a cierta autoridad, Señor, para que también, Señor, que haya esa maduración neuronal en sus vidas, Señor. Tú eres el que puedes participar en sus neuronas, Señor, a que funcionen, Señor, correctamente, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de tu bendito Hijo Jesucristo, Señor. Tú eres el interventor y tú puedes intervenir en ellos, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor, encarecidamente, Señor, en estas necesidades, Señor. Donde, Señor, esta oración que, Señor, sea oída, Señor, y puestos tus ojos, Señor, que son, Señor, levantada en este lugar, Señor Padre, sean cubiertas sus necesidades de cada hermano, de cada hermana, Padre, en nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, en nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Amén. Tenemos unos anuncios, hermanos, ¿verdad? Y estos anuncios tenemos oración de lunes a viernes, hermanos, a las 5:30 a.m. por vía Facebook. También tenemos una reunión general el domingo a las 11 a.m. y martes a las 7 a.m. Recordamos que la próxima reunión, Señor, hermanos, hermanas, tenemos la enseñanza, se va a hablar de muertos y de los muertos y del Día de Muertos y de Halloween. ¿Sí? Los esperamos, hermanos. Va a estar exhortante la enseñanza. A las 11 a.m. los esperamos. Y el martes a las 7 p.m. también los esperamos, hermanos.
Suscríbanse a la página de YouTube Iglesia Impactando a las Naciones Zapotitla. Se están subiendo todas las prédicas y todas las enseñanzas, hermanos. Si quieren escucharlas nuevamente, ahí se estarán transmitiendo. ¿Sí? Suscríbanse, reunión de varones de los sábados a las 10 a.m. Los esperamos, varones, a las 10 a.m. Reunión juvenil virtual el próximo sábado, el 24 de octubre a las 6 p.m. Se les enviará un link del programa donde se realizará la reunión. Los esperamos, jóvenes. Gracias, Señor. Terminamos con los anuncios. Vamos a dar gracias, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por este bello momento, Señor, porque eres tú, Señor. Padre, gracias por la enseñanza que tuvimos y que seguiremos teniendo, Señor, acerca de lo que es la mortificación del pecado, Señor. Padre, aunque, Señor, reconocemos delante de ti que somos pecadores, que no somos aún perfectos, Señor, que estamos en ese proceso, Señor, y que tenemos una responsabilidad, Señor, de mortificar el pecado, Señor, de dejar el pecado, Señor. Ayúdanos tú, Señor, ayuda a tu pueblo, ayuda a tu iglesia, Señor, a que en verdad seamos verdaderos creyentes, comprometidos, responsables, Señor, delante de ti, Señor, de dejar nuestro pecado, Señor, de ya no darle alimento a nuestro pecado, de quitarle fuerza a nuestro pecado, Señor. Tenemos palabra para vencer todo esto, Señor. Tenemos tus promesas, bendito Dios. Te damos gracias, bendito Dios, por esta tu enseñanza, Señor. Y las próximas enseñanzas que vamos a tener, seguir acerca de todo esto, Señor. Relacionado con todo esto, Señor. Y mucho más, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú vas abriendo el panorama, Señor. Tú nos vas brindando ese evangelio verdadero, genuino, Señor, que solo escritura, Señor. Enseñándole a tu pueblo, Señor. Padre, gracias, bendito Dios, porque debemos reconocerte que eres primeramente ante nosotros y que debemos reconocer que somos delante de ti, Señor. Padre, gracias, bendito Dios. En nombre de Jesús ponemos todo en tus manos hoy, Señor. Gracias, bendito Dios. En nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.